Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor, gloria a ti. Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículo 51 en adelante. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo: ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece, y yo en él. Como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo. No como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Gloria a ti, Señor Jesús. Gracias te damos, Padre, por este día y por poder recibir tu palabra, que es viva y eterna. Ilumina nuestros corazones con tu Espíritu Santo, para que podamos meditar en ella y que ella también sea nuestro alimento. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Amén. Bueno, amados hermanos, damos gracias al Señor una vez más por estar aquí congregados, celebrando el Día del Señor, celebrando a Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, y su victoria, habiendo resucitado de entre los muertos. Y eso es lo que la Iglesia celebra cada domingo, cada día del Señor, que nos reunimos alrededor de la mesa del Señor, alrededor del sacrificio de Cristo hecho por nosotros y alrededor de su palabra. Y como pueblo adoramos y damos gloria a nuestro gran Dios. Estos domingos venimos meditando acerca de el Evangelio de San Juan. En este año muchos de los evangelios corresponden a San Marcos, pero en esta parte en concreto se medita específicamente en algunos aspectos del Evangelio de San Juan, porque como sabemos el Evangelio de San Juan es diferente a los evangelios sinópticos, a Mateo, a Marcos y a Lucas. Es un evangelio que tiene un sentido mucho más profundo y espiritual. Y en este discurso del pan de vida que estamos examinando en el capítulo 6 de San Juan, estamos llegando ya a la parte final de esta exposición que da el Señor Jesús, de esta enseñanza que Él da, rodeado en ese contexto de la controversia y la oposición de muchos de los judíos que están escuchando. Como sabemos y hemos leído ahora, estas palabras fueron dichas en una sinagoga, en la sinagoga
de Capernaum, que es esa región, esa zona marítima donde Pedro también tenía su casa y donde el Señor moró también mucho tiempo. Bien, vamos a llegar a básicamente la conclusión del, como digo, de esta enseñanza del Señor Jesucristo, recordando un poco el contexto, ¿no? Este discurso lo inicia el Señor porque ha cruzado el lago. Acordaos que Él ha cruzado el lago sobrenaturalmente, andando sobre las aguas. Sus discípulos han cruzado en una barca en medio de una tormenta. Previo a esto, el Señor había hecho un milagro, este milagro de la multiplicación de estos panes, ¿verdad? Para una gran multitud. Ellos humanamente vieron a Cristo como aquel que podía ser su rey para darles un alimento humano. Ellos están con los ojos y la mente puestas solamente en su carne, puestas solamente en saciar su hambre física. Y es así que ellos cruzan también el lago para buscar a Jesús. Y cuando lo encuentran, pues de inmediato le hablan, pero el Señor Jesús sabe por qué le están buscando. Él de inmediato les confronta y les dice: me estáis buscando porque saciasteis vuestra hambre física, vuestros estómagos, pero no porque porque creyereis habiendo visto las señales. Es decir, ellos no habían creído realmente que Él es el Cristo, el Mesías. Ellos tenían sus ojos puestos, como digo, en la carne, en el alimento físico. Entonces ellos le piden a Jesús una señal tal como la que hizo Moisés cuando sacó al pueblo de Egipto, ¿verdad? ¿Y a qué señal se referían? Pues a un alimento sobrenatural, a un alimento milagroso como fue el maná que dio el Señor a su pueblo para sustentarles en su camino a lo largo del desierto saliendo de Egipto. Y ellos tenían la idea, como he dicho antes, de que el Mesías vendría y traería un nuevo maná. Ese era el pensamiento de los judíos en la época de Cristo. Y ellos están pidiendo esta señal a Jesús. Pero Jesús les confronta y él como el verdadero Cristo y el verdadero Mesías, les muestra que ellos están equivocándose, porque ellos están una vez más poniendo su mente nada más en la carne y en lo físico. Entonces ellos les dicen: no es Moisés quien os ha dado el pan del cielo, sino que es mi Padre el que os da el verdadero pan del cielo, el que da vida al mundo. ¿Y quién es ese pan? Pues Cristo dice: yo soy el pan vivo, que da vida, que vivifica al mundo. Entonces, en ese momento, Cristo está cambiando la concepción total que podían tener los judíos acerca del Cristo, del Mesías y de lo que el Mesías haría, porque ellos esperaban un Cristo, un Mesías, que pudiera traer realmente un alimento divino, pero no un Mesías que iba a decir que él era el alimento divino. Y es aquí donde empieza esta confrontación y esta controversia tan fuerte. Pero Jesús se está mostrando como aquel que, como Mesías, es verdaderamente el Hijo de Dios. Dios en la carne, y por lo tanto Él mismo puede decir con clara autoridad: yo mismo soy el pan que os va a dar vida. Entonces allí Jesús les empieza a mostrar que ellos no creen y que ellos rechazan la verdad del Hijo de Dios. Y les dice: la voluntad de mi Padre es que todo aquel que ve al Hijo del Hombre, al Hijo de Dios, que todo aquel que le ve y que cree en Él y que viene a Él, que todo aquel que ve a Jesús y cree y se entrega a Él verdaderamente tenga vida eterna y yo le resucite en el día postrero. Él les está mostrando claramente: la voluntad de Dios es que vosotros veáis, me veáis, creáis en mí, dice el Señor, vengáis a mí y yo os dé la vida eterna, que yo sea para vosotros ese verdadero pan de vida, que no busquéis ese pan espiritual en ningún otro lugar que no sea yo mismo, vuestro pan, y el que además os va a resucitar en el día final. Y también les dice: nadie viene a mí si el Padre no os trajere. Les dice, ¿por qué? Porque ellos están endurecidos en su incredulidad. Y ya Isaías había mostrado esta profecía. El pueblo duro de corazón, que no quiere venir, está bajo un juicio, endurecido en su corazón por rechazar una y otra vez
al Señor, pero todo aquel que oye y ha aprendido del Padre, dice Jesús, viene a mí. Es decir, si el ser humano oye el Evangelio, oye la palabra de Dios, oye al Padre que da el testimonio del Hijo, está atento al Espíritu Santo que nos revela al Hijo, que nos trae convicción de pecado, y uno recibe ese testimonio y con corazón humilde se vuelve y busca, va a venir al Hijo. Esto es claro, y luego es el Hijo el que nos lleva al Padre, y así vemos la unidad del ser de Dios que está involucrado totalmente en nuestra salvación. Pero nosotros tenemos que responder a ese llamado que Dios nos da con una verdadera conversión, con arrepentimiento, con fe y una búsqueda genuina de ir a Cristo. Ahora, en medio de toda esta controversia, el Señor va llegando al final y les vuelve a decir en el versículo 48, ¿no? Les vuelve a decir a los judíos, yo soy el pan de vida. Y aquí Jesús una y otra vez está recalcando la realidad de quién es el pan de vida y quién es este verdadero alimento espiritual, y lo contrapone a lo que ellos creían y veían como el alimento espiritual que fue el maná en el Antiguo Testamento. Y por eso les dice, vuestros padres comieron el maná en el desierto, ¿y qué pasó? Y murieron, les dice. Ellos comieron el maná y murieron. Ahora les dice, este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. ¿Cuál es este pan? Se está refiriendo a sí mismo. Versículo 51, yo soy el pan vivo. Aquí está mostrando esta gran diferencia. El pan que comieron en el desierto, ellos lo comieron, pero aún así experimentaron la muerte. Y es más, no solo la muerte física, sino que acordaos que muchos de ellos perecieron, dice, espiritualmente, por ser infieles al Señor. Pero este pan que desciende del cielo, el que de él come, dice, no va a morir. Y él dice, yo soy ese pan vivo que he descendido del cielo. Si alguno comiere este pan, vivirá para siempre. Está hablando de un alimento que da la vida eterna, dice. Y ahora el Señor es más explícito e identifica qué es ese pan. Él es el pan vivo, pero ¿cómo Él es ese pan vivo? Él dice, y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Estas palabras son muy claras, muy reales y muy fuertes. Las hemos meditado un poco en el sermón anterior. Pero hasta aquí el Señor Jesucristo ha hablado del pan vivo y del pan del cielo, refiriéndose a Él, pero de una forma más abierta, que hasta este punto no ha sido tan explícito. Hasta este momento los mismos judíos podían entender que Él, como el pan de vida, podía estar refiriéndose a sí mismo de una forma metafórica, de una forma simplemente simbólica. Pero a partir de este punto ya no, porque a partir de este punto el Señor hace de sus palabras todavía más fuertes y más directas. Él ya no se identifica simplemente a Él de forma general como el pan vivo, sino que Él dice, el pan que yo daré es mi carne. Es decir, ya está identificando ese pan vivo con su carne. Esa palabra es la que se utiliza para el cuerpo, ¿verdad? La carne, el aspecto físico de uno. Sarx, ese sarca es la palabra en griego que se refiere, pues, efectivamente a la materia. Y él dice, el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Es decir, se está refiriendo a su cuerpo que sería entregado en el sacrificio en la cruz por nuestra salvación. Y esto, por supuesto, genera una reacción tremenda entre los judíos. Los judíos, en ese momento, nos dice el versículo 52, que contendían entre sí. Es decir, esto desata entre ellos una controversia y están preguntándose ellos, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Por supuesto, ellos están interpretando claramente esto como, pues, canibalismo, ¿no? Ellos están interpretando directamente esto como ir en ese momento a morder al Señor, ¿verdad? Entonces, vemos que entre ellos se genera una gran
controversia, pero aquí el Señor les está llevando a la realidad de lo que esto significa. Él verdaderamente está identificando el pan de vida con su propia carne, con su propio cuerpo. Pero ahora vamos a ver cómo es que esta realidad es tan verdadera para la Iglesia. Por eso el Señor continúa, y así es como hoy en el versículo 53 vemos: de cierto os digo. Esto es amén, amén. Recordad, es una afirmación muy clara, como decir esto es absolutamente verdadero. De cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Fijaos la respuesta del Señor ante la pregunta que han hecho los judíos. En medio de su controversia, ¿verdad? Ellos preguntan: ¿cómo nos dará éste a comer su carne? ¿Cómo nos dará éste? ¿De qué manera nos va a dar éste a comer su carne? La respuesta del Señor es muy clara. Amén, amén os digo, que si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Fijaos, en este versículo el Señor introduce la clave que nos da a entender el cómo nosotros comemos de Cristo, nos alimentamos de Cristo. Él se está refiriendo ahora, por primera vez en todo este texto, ya no solo al pan, ya no solo a su cuerpo, ya no solo a su carne, sino a comer su carne y beber su sangre. Evidentemente, estas palabras son las mismas que el Señor da cuando instituye la Santa Comunión, ¿verdad? Su cuerpo y su sangre. Tomad y comed, tomad y bebed. Son exactamente las mismas palabras que el Señor utiliza. A partir de estos versículos, el Señor además hace un cambio, o aquí el evangelista Juan hace un cambio muy interesante en el verbo comer. Hasta este versículo, hasta el 53, en todo lo anterior, el verbo que ha utilizado aquí San Juan para comer es fago, que es, digamos, un verbo común para referirse a comer. Pero a partir del versículo 54, cuando el Señor dice: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, a partir de este versículo en adelante, comer o para comer va a utilizar el verbo trogo, que es un verbo griego que es mucho más intenso que el verbo fago. Es un verbo que es más literal y se refiere de una forma más clara al acto de masticar, ¿no? Al acto de morder y masticar. Entonces ahora dice: el que come o mastica mi carne y bebe mi sangre. Estas palabras de Cristo van cada vez más a un aspecto realista, ¿no? No es algo espiritualizado, sino que Él nos está hablando de algo real. Por supuesto, porque el Señor aquí nos está hablando del sacramento de la Santa Comunión. Es de eso de lo que Cristo está hablando a estos hombres que, por supuesto, no pueden comprender lo que Jesús les está diciendo. ¿Cómo se nos da a comer, a participar de ese pan vivo que desciende del cielo? ¿Cómo se nos da a masticar su carne y a beber su sangre? Pues obviamente en este sacramento que el Señor luego instituye unos capítulos más adelante. Recordad que el Señor antes había dicho: todo aquel que ve al Hijo y cree en Él y viene a Él, tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Y en estos versículos que acabamos de leer, ha dicho: el que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero.
Si nos damos cuenta, tienen una relación directa estos versículos, es decir, el ver al Hijo de Dios, venir a Él, creer en Él, estar en Él, tener vida y ser resucitados en el día final, tienen una íntima relación con venir a Cristo, ser unidos a Cristo, ser unidos a su pueblo, participar de Él a través de la palabra y de los sacramentos, unidos en el bautismo y sostenidos por la comunión, por la Eucaristía, por el partimiento del pan, y de esa manera somos partícipes de la vida divina, y esto nos garantiza el ser resucitados en el día postrero. Entonces vemos aquí claramente que hay una relación inseparable entre la fe, entre la conversión, entre el venir a Cristo y en el participar de Cristo mismo a través de la palabra y a través de los sacramentos. Por eso es que la vida cristiana es una vida. No es un momento nada más, no es solamente cómo entré, cómo empecé, si un día fui bautizado, no. Es una vida en la que yo necesito recorrer un camino estando constantemente en comunión con Cristo, participando de Él una y otra vez para que mi vida esté siendo sustentada. Entonces, todo esto nos lleva, hermanos, a recordar cómo es que Cristo, después de este discurso, porque acordaos que San Juan está elaborando todo esto alrededor de las Pascuas, ¿no? Son varias Pascuas que él menciona en el ministerio de Cristo, y este mismo discurso está encuadrado en la festividad de una Pascua, o cerca de la festividad de una Pascua, en la que justamente se habla del Cordero, que también es el alimento, ¿verdad? Entonces, en este momento nos lleva este pasaje, como he dicho, a la institución del sacramento de la Santa Comunión en la última cena. Nosotros podemos ver a Jesús en este momento instituyendo la Santa Comunión con las siguientes palabras. Nosotros podemos ver en el Evangelio de Mateo, capítulo 26, versículo 26. Mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y lo dio a sus discípulos y dijo: Tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y en Lucas agrega que por vosotros es dado. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: Bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Vemos, como he comentado antes, que el Señor Jesucristo está utilizando exactamente los mismos términos, las mismas palabras que ha utilizado en este discurso de Juan 6 para referirse al cómo participamos del pan de vida, que es a través de comer su carne y beber su sangre. Esto solamente tiene pues su paralelismo en la institución de la Santa Cena. Esto es mi cuerpo, ¿verdad? Tomad y comed. Esto es mi cuerpo, y tomad y bebed de ella todos, porque esto es mi sangre, del nuevo pacto, de la nueva alianza. El Señor instituye y manda a los apóstoles y a la Iglesia en todos los tiempos a comer su cuerpo y beber su sangre. ¿De qué manera? Al participar de este santo sacramento de la fracción del pan y de la copa en el sacramento. Por eso es que el Señor manda a la Iglesia a participar de estos dos elementos, del pan y de la copa, porque estos dos aspectos de la Santa Comunión, tanto el pan partido, que es repartido y participado y tomado, nos lleva a la comunión con el cuerpo de Cristo, y la copa de la que participamos nos lleva a la comunión, a la participación de la sangre de Cristo. Y de esa manera estamos siendo alimentados de Cristo como pan vivo, como el pan viviente. Por eso es importante ver lo que dice San Pablo
acerca de esto, ¿no? En 1 Corintios 10:16. 1 Corintios 10:16. Dice, la copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Vemos que aquí San Pablo está confrontando a los corintios porque ellos, además de participar de la Santa Comunión, de la fracción del pan, de la Eucaristía en el culto cristiano, muchos de ellos están visitando los cultos paganos y están participando también de los sacrificios idolátricos. Así como en la mesa del Señor estamos participando del sacrificio de Cristo, de su cuerpo y de su sangre dados por nosotros, ellos estaban participando en cultos idolátricos, participando de otras mesas que no son el altar de Cristo. Y esto es el apóstol Pablo llamándoles duramente la atención, pero en medio de ello, el apóstol Pablo claramente muestra a la iglesia, ¿qué estáis haciendo? Si la copa de bendición que bendecimos, ¿no es acaso la comunión con la sangre de Cristo? Para el apóstol Pablo es muy claro, el participar de esta copa es participar de la comunión y esa palabra es koinonía. La palabra koinonía significa pues comunión profunda o participación. Es la participación ¿de qué? De la sangre de Cristo. Y el pan este que partimos, dice, ¿no es acaso la comunión, la koinonía, la participación del cuerpo de Cristo? Y además dice él, la Eucaristía, la comunión, es también símbolo de la unidad de la Iglesia, porque partiendo un solo pan, con ser muchos, somos un solo cuerpo. Y porque todos participamos de un solo pan. Es decir, la Eucaristía también nos une a Cristo y nos une en Cristo porque muestra la unidad de la Iglesia. Entonces, fijaos la profundidad de las palabras del Señor Jesucristo y de la realidad de este alimento espiritual para nosotros, su Iglesia. Mandamiento dado a los apóstoles y mandamiento que llega hasta nosotros y que la Iglesia va a sostener hasta que Cristo regrese en gloria. Entonces los judíos incrédulos aquí están escandalizados, como he dicho, pensando que Jesús les está ofreciendo un acto de canibalismo, ¿no? Un acto cruento de canibalismo, pero no. El Señor Jesús se está refiriendo a una verdadera comunión, a una verdadera koinonía, a una verdadera participación del alimento espiritual que es Cristo mismo, resucitado y glorificado, que se nos da en el sacramento, se nos da su cuerpo y se nos da su sangre, pero de una forma sacramental. Entonces, aquellos que han visto al Hijo de Dios, aquellos que han creído en Él, aquellos que han venido a Cristo, aquellos que han sido bautizados en Él, que han nacido de nuevo en Cristo Jesús, ahora necesitan ser alimentados y sostenidos por Él como el verdadero alimento espiritual. ¿Cómo ocurre esto? En la comunión de su cuerpo y de su sangre. Así como el pueblo efectivamente de Israel fue sacado de Egipto, dice el apóstol Pablo también, ahí en Corintios 10, que fue bautizado el pueblo en el agua y en el mar, ¿verdad? Por Moisés, en el mar y en la nube, fueron bautizados y luego comieron del alimento espiritual y bebieron también de esa bebida espiritual y dice la roca que lo seguía era Cristo. Todo estaba prefigurado en el Antiguo Testamento. El pueblo fue bautizado en el mar, bautizado en la nube y luego fueron alimentados de Cristo, comieron y bebieron a Cristo durante el camino. Exactamente lo mismo ocurre en la vida cristiana. Nosotros hemos nacido, pero no solamente hay que nacer, sino que tenemos que seguir adelante y el alimento espiritual, que es Cristo mismo, es indispensable. Y ese alimento, por supuesto, está en el sacramento, como estamos viendo ahora, y por supuesto en la palabra de Dios. El oír y alimentarnos de la palabra de Dios junto con los sacramentos
son la vida de la Iglesia, porque Cristo es el Verbo de Dios, Él es la palabra eterna de Dios y se nos da en el sacramento y se nos da en la palabra. Entonces nuestro alimento y sustento tiene que ser Cristo mismo. Sin esto es imposible vivir la vida cristiana. Sin tener este sustento constante es imposible que nadie llegue al final de la carrera y sea resucitado en el día final. Fijaos, el Señor Jesús lo sustenta, ¿no? Él sigue de esta manera en el versículo 55. Él dice, porque, y aquí da motivos, ¿no? Él dice, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Aquí está hablando de algo verdadero, ¿no? Esto es aletino. En griego esto implica lo que es real, lo que es verdadero, lo que es de verdad. Entonces él está comparando esto con el maná. Sí, el maná era milagroso, pero sustentaba el cuerpo. Pero esta es la verdadera comida y la verdadera bebida, es decir, mi carne y mi sangre. El que come, y otra vez ese verbo trogo, ¿no? El que come, el que mastica, el que participa, y además también con ganas, con anhelo, el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Fijaos que estas palabras son muy importantes porque Cristo aquí está detallando un poquito más la realidad de cómo opera este alimento espiritual que Él ha dado a la iglesia. Ni el maná ni ningún otro alimento físico puede alcanzar la realidad del alimento verdadero que es el cuerpo y la sangre de Cristo. Y aquí nosotros vemos primero, el que come la carne de Cristo y bebe su sangre, dice, en mí permanece y yo en él. Es decir, aquí el Señor nos muestra que hay una relación directa e importante entre el participar de Cristo, el comer de Cristo y nuestra perseverancia en él. El permanecer en él y él en nosotros. Esto nos remite a muchos otros pasajes de la Escritura donde nos muestra la importancia de permanecer en Cristo y de que Cristo permanezca en nosotros y de perseverar en Él hasta el final. Y vemos aquí que el hecho de la vida de la Iglesia y la vida de permanecer en la palabra y en los sacramentos es esencial para que Cristo permanezca en nosotros y nosotros permanezcamos en Cristo. En Juan capítulo 15, un poco más adelante, el Señor Jesús en el aposento alto le dice a sus discípulos, permaneced en mí. Y les está dando allí un mandamiento a los discípulos. Permaneced en mí y yo en vosotros. Fijaos la similitud con lo que acabamos de leer aquí en Juan 6. Aquí en Juan 6 está diciendo que el que come su carne y bebe su sangre, permanece en mí y yo en él. Y luego el mandamiento en Juan 15 es permaneced en mí y yo en vosotros. Fijaos, esto no es casual. San Juan no está escribiendo esto sin tener una clara coherencia en su pensamiento y el Espíritu Santo está hilando todas estas cosas. El permanecer en Él y Él en nosotros. Entonces les dice Juan 15, ¿no? 4, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el sarmiento no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos, el que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Fijaos, Cristo mismo es la vid de donde proviene la savia que nos vivifica. El alimento que llega a los sarmientos, que son las ramitas, es exactamente lo mismo que está diciendo en Juan 6. Él es el alimento de donde proviene esa vida divina para que nosotros produzcamos fruto. Pero ¿cómo permanecemos en Él y Él en nosotros? Por supuesto, a través de la gracia que Él nos concede y nos da.
en el alimento espiritual que Él nos da para que nosotros podamos producir fruto y vivir en obediencia. El que en mí no permanece, dice, será echado fuera como sarmiento y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Aquel que no permanece en Cristo, aquel que no tiene el cuidado en su vida de estar alrededor de las cosas de Dios, de estar en Cristo, de estar en el alimento de los sacramentos, en el alimento de la palabra, de estar en la oración, y todo esto se da en el contexto de la iglesia y nunca fuera ni lejos de la iglesia, aquel que se aleja de esto, ¿qué va a ocurrir? Se va a secar como un sarmiento cortado del tronco. Se va a secar como una ramita que se ha separado. Evidentemente no va a dar fruto. Si a una vid tú le quitas un sarmiento y la tiras, se seca porque no está unida a la raíz, no tiene el alimento vivificante que viene de la vid, por tanto se va a secar. ¿Y qué se hace con eso? Aquí en España se hace eso constantemente, pues se tiran esas ramas y se queman en el campo, porque no valen. Entonces, esta figura que muestra Cristo es tan directa y tan clara para nosotros. Pero si permanecéis en mí, dice, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Entonces, nuestro llamamiento es a permanecer en Cristo y Él permanecerá en nosotros. Y esto, amados, lo hacemos acercándonos constantemente a Él como el alimento, como el pan vivo, en su palabra, en sus sacramentos, como muestra claramente este pasaje. Nosotros necesitamos estar alimentados por esa savia vivificante que es Cristo mismo, y así perseverar en Él. Ahora, otra vez en Juan 6, llegando ya al final, en el versículo 57, el Señor dice, como me envió el Padre viviente. Fijaos cómo le llama al Padre, ¿no? Como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo. No como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. ¿Por qué, hermanos, es tan importante nuestra comunión con Cristo? ¿Por qué es tan importante participar del sacramento de la comunión? ¿Por qué es tan importante y por qué para la Iglesia la celebración de la Santa Comunión, de la Eucaristía, se ha considerado desde el inicio de los tiempos el centro de la vida espiritual y de adoración de la Iglesia? Porque evidentemente es aquí el culto cristiano, alrededor de la mesa del Señor, donde nosotros nos acercamos a Cristo mismo, a su sacrificio, a su muerte, a su resurrección. Nos acercamos al Cristo muerto y resucitado. Nos acercamos a aquel que nos vivifica, al corazón, al centro, a lo que es el Evangelio mismo. Y por supuesto es aquí donde nosotros nos alimentamos y nos llenamos de Él, nos unimos a Él. Es por eso que este sacramento es algo tan central y la Iglesia lo ha celebrado siempre cada domingo. La palabra y el sacramento siempre unidos en el culto cristiano desde el principio. Pero aquí el Señor Jesús nos está mostrando algo muy profundo que nosotros no podemos llegar ni siquiera a comprender en su totalidad. Él mismo está hablando de la relación eterna que existe en el mismo seno de la Santísima Trinidad, del mismo ser de Dios, y cómo es que somos partícipes de ello a través del sacramento. Es una cosa muy profunda. Él dice, como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, asimismo, el que me come, él también vivirá por mí. Cristo mismo como Dios, Cristo mismo como la segunda persona de la Santísima Trinidad, el eterno Hijo de Dios,
aquel que es de la misma sustancia, de la misma naturaleza del Padre, aquel que fue engendrado del Padre desde la eternidad, Dios de Dios, luz de luz, verdadero Dios de verdadero Dios, engendrado, no creado, aquel que ha estado desde la eternidad junto al Padre y al Espíritu Santo, aquel que es sin principio y sin final, aquel Cristo divino, es aquel el que enviado del Padre toma sobre sí una naturaleza humana. Él toma para sí una naturaleza como la nuestra. Él se encarnó, Él se ha hecho hombre, puso su morada entre los hombres. Tomó nuestra naturaleza. ¿Pero para qué? Para que a través de su muerte, de su sacrificio en la cruz, Él elevara la naturaleza humana hacia Dios. Es por eso que ahora Cristo, Dios y hombre, resucitado de entre los muertos y habiendo ascendido a la diestra del Padre como Dios y hombre, porque Cristo ha resucitado y ha ascendido no solo en su divinidad, sino también en la naturaleza humana que comparte con nosotros y que ha glorificado y que ha llevado al cielo, ha llevado a la naturaleza humana a la gloria divina. ¿Para qué? Para que a través de esa naturaleza humana, Él se constituya para nosotros alimento espiritual. Y a través de ese alimento espiritual, en la comunión que tenemos con Él, como mediador entre Dios y los hombres, nosotros de esa forma milagrosa, operada por el Espíritu Santo, podemos recibir la vida divina que Él tiene del Padre y comparte del Padre en el seno mismo de Dios. Esto que he dicho es muy elevado, ¿no? Muy profundo, pero es algo que tenemos que meditar. Cristo está hablando aquí de esa vida divina que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tienen, y que el Hijo y el Espíritu reciben del Padre en la eternidad y como un hecho eterno en el ser de Dios. Pero esa vida divina, Dios ha querido dárnosla, ha querido comunicarnos esa vida divina y lo ha hecho a través de Cristo encarnado, muerto, resucitado, glorificado, y que ahora se constituye nuestro alimento. Por esto, hermanos, es que tenemos que comer la carne del Hijo de Dios y beber su sangre. Porque estamos hablando de su carne y de su sangre glorificadas, divinificadas, ya están en la presencia de Dios, están elevados a la presencia misma de Dios y son alimento, nos comunican la vida divina. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo, el que me come, Él también vivirá por mí. Esto nos lleva, amados, a ver la profundidad de lo que es la vida sacramental de la Iglesia. El participar de los sacramentos y lo cuidadosos que debemos de ser, cómo debemos honrar realmente al Señor, el culto cristiano y la participación de los sacramentos, la participación en la liturgia, en la palabra, en toda nuestra vida de adoración a Dios, pero de forma especial nosotros tenemos que comprender cómo es que Cristo, cómo es que Dios mismo se nos da a través de el sacramento que Él mismo ha instituido. Y esto tiene una relación muy directa también con lo que el mismo evangelista nos dice en el capítulo 18, ¿no? El Señor Jesús en este discurso les dice a sus discípulos, no os dejaré huérfanos. Dice, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá, pero vosotros me veréis. Porque yo vivo,
vosotros también viviréis. Fijaos la relación que tiene esto con lo que acaba de decir el Señor. Me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come vivirá por mí. Y aquí les está diciendo lo mismo, porque yo vivo, vosotros también viviréis. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Cristo viene a la iglesia. Cristo viene a nosotros a través de su palabra y a través de los sacramentos. Cristo está presente y viene a nosotros y nos vivifica. En aquel día vosotros conoceréis, dice el Señor, que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Se está refiriendo a ese tiempo cuando Él ya ha ascendido a los cielos, pero Él se hace presente en medio de su pueblo. Él se hace presente para nosotros en su palabra y en los sacramentos, y podemos verdaderamente decir, Cristo está en nosotros. El Padre y el Hijo vienen a nosotros por esa acción poderosa del Espíritu Santo que nos trae su presencia a través de la palabra y de los sacramentos. Y voy a terminar, hermanos, de esta manera. El Señor concluye en este versículo 58, habiendo dicho todo esto, su conclusión es una afirmación de todo lo que ha dicho en resumen. Él dice, este es el pan que descendió del cielo. Es decir, ¿cuál es el pan? Lo que acaba de decir, su cuerpo y su sangre, que nosotros comemos y bebemos para tener vida eterna, para permanecer en Él en nosotros y para ser resucitados en el día final. Y se los está dando como una conclusión, resumen, final a los judíos. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. No lo comparéis con el maná. El que come de este pan de Cristo vivirá eternamente. Y esas cosas las dijo en esa sinagoga en Capernaum. Hermanos, para concluir simplemente, quiero deciros que todo este discurso alrededor de Cristo, que es el todo y en todos, nos llama ¿a qué? A volvernos a Él, a creer en Él y venir a Él, a reconocerle como el verdadero Hijo eterno de Dios y seguirle. Nada de lo que hemos visto en estas breves predicaciones de Juan 6 ocurre lejos de Cristo y de la Iglesia, sino solamente en medio de Cristo y de su Iglesia, de su pueblo. En ningún lugar vamos a participar de estas realidades si no es en medio de la Iglesia. Entonces, Cristo nos está llamando a una verdadera conversión, a volvernos a Él de corazón, a verle, a creer en Él, a seguirle, a entregarle nuestras vidas y a hacer de Él nuestro verdadero alimento, el único alimento que nos va a dar la vida eterna. La vida cristiana no es una especie de gnosis, es decir, de un conocimiento esotérico o revelado. La vida cristiana no es algo que uno pueda vivir solo en su casa, pensando en Jesús, con ciertas doctrinas o ideas espirituales. No, la vida cristiana es una vida muy real, muy práctica, muy encarnada, y de eso va mucho este discurso de Cristo. Comer su carne y beber su sangre es algo que se hace de verdad, se hace físicamente, pero es un alimento espiritual. Y esos sacramentos tan físicos, tan materiales, tan reales, es porque Dios se ha encarnado. Y Dios se ha hecho hombre. Y nosotros participamos de Él de una forma real, de una forma verdadera, no de una forma etérea y espiritualizada. ¿Tú quieres ser salvo? ¿Quieres estar con Cristo? ¿Quieres llegar a la vida eterna? Pues tienes que venir a Él verdaderamente y ser parte de Cristo y ser unido a Cristo y ser alimentado de Cristo verdaderamente de forma constante y hasta el fin. Y esto es una vida verdadera en medio de la Iglesia. Cuidaos también de participar simplemente de los sacramentos con un corazón vacío y sin fe.
Claramente Cristo aquí nos está mostrando que participar de Él y comer de Él no puede estar separado de creer en Él, de verle a Él y venir a Él de corazón. Los sacramentos y la fe están íntimamente unidos. No podemos divorciar una verdadera conversión y una verdadera fe y una verdadera intención de fidelidad y una vida real de seguir a Cristo de la participación de los sacramentos. Y por eso voy a terminar con una exhortación que hace San Agustín acerca de esto, en sus comentarios que tiene acerca del Evangelio de Juan. Él dice: de hecho, también nosotros recibimos hoy un alimento visible, pero una cosa es el sacramento y otra la eficacia del sacramento. Cuantísimos lo reciben del altar y mueren por recibirlo. Por ende, dice el apóstol, se come y bebe la condenación. En efecto, el bocado del Señor no fue veneno para Judas, y sin embargo lo recibió, y cuando lo recibió, entró en él el enemigo. No por haber recibido algo malo, sino porque el malo recibió mal algo bueno. Mirad pues, hermanos, comed espiritualmente el pan celeste, traed inocencia al altar. Los pecados, aunque son cotidianos, al menos no sean mortíferos. Antes de acercaros al altar, observad qué decís. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Perdonas? Sé que te perdonará. Acércate seguro. Es pan, no veneno. Pero mira si perdonas, porque si no perdonas, mientes, y mientes a quien no engañas. Puedes mentir a Dios, no puedes engañar a Dios. Sabe qué hacer. Dios sabe qué hacer. Dentro te ve, dentro te examina, dentro te inspecciona y dentro te juzga. Dentro te condenará o dentro te corona. Hermanos, esta exhortación final nos llama a que nos acerquemos siempre con arrepentimiento, con conversión y con perdón en nuestro corazón a sus santos sacramentos, que es el alimento de nuestra alma, Cristo mismo, en su palabra y su sacramento. Que el Señor nos bendiga, que nos dé la gracia que necesitamos para perseverar en Él y que tengamos cada vez una vida más profunda de comunión con Él. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, es ahora y será siempre, por los siglos de los siglos. Amén.